más que jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el encargado de informarle al mandatario estadounidense de todos los conflictos que representen una amenaza para la seguridad nacional de la Unión Americana. Pero bueno, su salida marca apenas un episodio en lo que se espera será como una corriente que se está dando en el caso de Rusia, porque conforme pasan las horas aumenta el escándalo. Los medios de comunicación a los que el presidente Trump intenta desprestigiar están cada vez más sólidos en dar a conocer información veraz que de manera indirecta el propio Trump está confirmando. Y te digo esto, Luis Alberto, por lo que ocurrió ya esta mañana. El presidente Trump, en su intento por desmentir a los medios de comunicación, especialmente a los periódicos de New York Times y de Washington Post, ha confirmado que la información publicada por estos es veraz. Te voy a leer los twitters que escribió esta mañana Trump. Dice: las noticias falsas se están volviendo locas con las teorías de la conspiración y un odio ciego. Las cadenas de televisión MSNBC y CNN no se pueden mirar. Fox News es grandioso. La conexión con Rusia no tiene sentido. Es meramente un intento por encubrir los muchos errores cometidos en la campaña perdedora de Hillary Clinton. ¿Qué tiene que ver? Dice: la información está siendo entregada de manera ilegal al fracasado New York Times y al Washington Post por la comunidad de inteligencia. Y pregunta Trump: la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI, igualito que en Rusia, escribe. Y dice: gracias a Eli Lake de la cadena de televisión Bloomberg en el programa View, que esta persona dijo: la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI no deben interferir en nuestra política y es una situación muy seria para Estados Unidos. Crimea fue tomada por los rusos durante el gobierno de Obama. ¿Fue Obama muy suave con Rusia?, pregunta Trump. Y el último, que da más veracidad a lo publicado por los medios que quiere desmentir, dice: el verdadero escándalo es que la información clasificada está siendo entregada de manera ilegal por los sistemas de inteligencia como si fuera un dulce, muy antiamericano. Eso es lo que escribió esta mañana Trump, con lo cual, pues confirma lo publicado. Yo no sé quién está asesorando al mandatario estadounidense, pero está claro, él mismo lo está confirmando. Es cierto que Michael Flynn habló con los rusos sobre levantar las sanciones que le impuso el expresidente Barack Obama el 29 de diciembre por el espionaje cibernético que intentaba manipular las elecciones del 8 de noviembre. Es cierto, y ayer lo confirmó el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, que el 26 de enero, 6 días después de asumir la presidencia, el Departamento de Justicia le informó a Trump sobre las pláticas de Flynn con los rusos. Es cierto, como lo publicó The Washington Post, citando a fuentes de inteligencia, que estuvo enterado Trump antes que el vicepresidente Mike Pence de las conversaciones de Flynn. Es cierto que a Flynn le gustó, que a Pence, perdón. Sí, a Pence, sí, adelante. Es que escucho un ruido de música. No, bueno, nosotros te escuchamos bien. Que a Pence lo están utilizando como un chivo expiatorio para tapar un escándalo de esta magnitud. Y es cierto, como lo publica hoy en su versión impresa de New York Times, que por lo menos 3 asesores de la campaña presidencial de Trump antes de los comicios habían estado en contacto con los rusos de manera permanente, que las agencias de inteligencia interceptaron esas conversaciones, que tienen transcripción de ellas, y bueno,
pues ahora Trump lo dice en su cuenta de Twitter de manera indirecta. Es cierto que esa información es veraz. Veo que desde dentro del gobierno, Jesús Esquivel, o las agencias de inteligencia, ¿quién sería? El FBI, la CIA, o desde dentro del gobierno se está filtrando esta información, por ejemplo, al Times, al Post, como una especie de enemigo interno que pueda tener el presidente, o gente que está en contra y que está pues confirmando estos nexos de su gente de campaña con los rusos. Pues mira, no está claro quién es. Esa es la gran ventaja que tienen los medios de comunicación, de citar a fuentes confidenciales, que ahora, insisto, Trump confirma, pero pues eso ha sido tradición en Estados Unidos. El que las agencias de inteligencia le pasen a los medios información confidencial y clasificada cuando sienten que en la Casa Blanca se están cometiendo errores muy graves que pueden tener consecuencias negativas para la seguridad nacional de la Unión Americana. Eso es muy común. Los años y la historia política de Estados Unidos lo demuestran exactamente. Lograron tirar a un presidente de los Estados Unidos, a Richard Nixon, por la información que le filtraron en ese momento al periódico The Washington Post. Entonces, no nos debe de extrañar este tipo de situaciones, y más cuando estamos viendo a un presidente que está cometiendo muchos errores y que además, pues como en el caso de las leyes migratorias, está violando pues incluso a la Constitución de los Estados Unidos. De ahí la intervención de las Cortes Federales para detenerlo. No, y muy sano, y que siga funcionando, ojalá así la democracia estadounidense, con medios que le estén haciendo contrapeso a Donald Trump, con el Poder Judicial que lo paró también con la orden de migrantes árabes. Es decir, yo creo que es muy sano lo que está ocurriendo, Jesús, o no sé cómo lo veas, que ciertamente es una tradición. Pero ese es el trabajo de los medios de comunicación, esa es la labor que debemos hacer los reporteros, de cuestionar las acciones gubernamentales, de exponer la verdad, aunque bueno, pues siempre ocurre eso, ¿no? Que el gobierno que se siente aludido por lo que se publica reacciona con desmentidos, tratando de desprestigiar, y en el caso de nuestro país, bueno, pues se han asesinado a periodistas. Pero creo que podemos aplicar un dicho que utilizamos en México, en el caso de Trump: como los perros y los políticos mexicanos, está aprendiendo a puros periodicazos. Pues, pero ¿tú crees que vaya a aprender? Ve la reacción colérica con los twitters. Sí, es colérica, pero le está dando la razón a los medios. Ahí creo que Trump está demostrando que no es tan inteligente como él presume. Primero dice que fracasados y que no es cierto y que fake news, pero al decir que le están dando información de inteligencia a los medios, que es ilegal entregársela, confirma el contenido de la información. Y eso es más importante que lo que pueda decir el presidente de los Estados Unidos en contra de periódicos tan prestigiados como The Washington Post y The New York Times. Eso sí, tienes razón. ¿Qué crees que es lo que vaya a pasar? ¿Va a ser sustituido Michael Flynn? Es decir, sí, ya lo van a nombrar a alguien más. Ya se habla de David Petraeus, el general y otros más, todos militares, al vicealmirante Robert Waldorf, para reemplazarlo. Eso es un puesto muy importante que está en la Casa Blanca. Va a ser reemplazado, obviamente. Bien, entonces Michael Flynn solo con 23 días. ¿Se había visto, tú recuerdas, en anteriores gobiernos esto? Que a 23 días hagan esto. Había ocurrido, no había ocurrido. Es la primera vez que se da una crisis de esta naturaleza recién iniciado el gobierno. Y las que se vienen, porque esto no va a parar así. Lo que está publicando y lo que ya verificó Trump, pues ha generado preocupación en el Congreso Federal. Hay republicanos y demócratas que están exigiendo más que pedir, que la Casa Blanca les explique si Flynn, en el caso de este general, actuó por cuenta propia o recibió la instrucción de alguien de hablar con los rusos, de levantarle las sanciones que Obama les había impuesto. Y con lo que publica hoy The New York Times, el escándalo crece. El hecho de que
gente, asesores de la campaña de Trump hayan estado en contacto permanente con los rusos y que existan las grabaciones de esas conversaciones telefónicas, es un escandalazo. Hay que ver cuánto tiempo, es lo que yo me pregunto, el Partido Republicano va a poder estar encubriendo a Trump o defendiéndolo, porque dentro de 2 años hay elecciones federales en Estados Unidos en las cuales se reelige toda la Cámara de Representantes y algunas de las curules de la Cámara de Senadores, y a los republicanos políticamente les interesa más tener el control del Capitolio que una presidencia con alguien como Trump. Pues todas las velitas a los medios para que sigan haciendo ese trabajo. Jesús Esquivel, corresponsal, escritor y periodista de Proceso desde Washington, porque fue exactamente The Washington Post por allá en el 72 cuando documentan con Bob Woodward y Carl Bernstein este financiamiento ilícito que hacían hacia la campaña de Richard Nixon, las grabaciones, bueno, el espionaje hacia el Partido Demócrata. Fueron 2 años de intensos de documentación periodística que llevan a la renuncia de Richard Nixon, y lo que está haciendo el Times y Post ahorita puede marcar también el inicio de una nueva era para forzar, por lo menos para que, exacto, como dices, ya confirmó con sus colérica respuesta, pero por lo menos para ablandar al presidente, o por qué no, acelerar un debate en torno a su posición frente a la presidencia de Estados Unidos, que mucho se habla también de su periodo, Jesús, digo, veremos, ¿no crees? ¿Hacia dónde va esto entonces? Jesús. Pues muy temprano, sí. Perdón, es que se cortó algo. ¿Me decías? ¿Qué me decías? Perdón. Te decía que es muy temprano para hablar de un juicio político, eso creo que todavía no se puede contemplar. Pero la tarea de los medios de comunicación de Estados Unidos es muy importante porque están en deuda. Fueron precisamente las cadenas de televisión las que encumbraron a Trump, lo hicieron casi presidente porque le daban tanta cobertura. Y bueno, los medios de comunicación, con todas las encuestas que se publicaron durante la campaña, pues perdieron mucha credibilidad ante los estadounidenses, y de eso se aprovechó Trump. Pero ahora, creo que en represalia y por estar en deuda, están demostrando medios como The New York Times y Washington Post, que desde mi punto de vista solo perdieron credibilidad con el caso de las encuestas, como todos los medios en general, que siguen siendo los periódicos más confiables que tiene Estados Unidos y que pueden informarle a los estadounidenses de los errores que se cometan en el gobierno. Muy bien, pues te agradezco mucho, Jesús Esquivel. Sí, totalmente de acuerdo. Yo prendo las velas, insisto, muy interesante lo que se está dando, y te estaremos consultando para pues apoyarnos en la interpretación necesaria de lo que ocurra en Estados Unidos. Muchas gracias, Jesús. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, Jesús Esquivel desde Washington. Ojo, nuestros respetos para lo que ocurre ya con la prensa en Estados Unidos, que va a ser decisiva para ablandar al tirano, a la tiranía Trump. Volvemos. Proyecto Puente regresa en breve.